Imagina este escenario. El cielo entero está en silencio. Un libro con 7 sellos descansa en la mano derecha del que está sentado en el trono, y nadie, absolutamente nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede tomarlo ni abrirlo. Un ángel poderoso lanza la pregunta al universo entero: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y el silencio que sigue no es paz. Es la respuesta del cosmos a una pregunta que nadie puede responder. Juan, el apóstol, lo contempla todo desde Patmos y comienza a llorar, porque si ese libro no se abre, la historia no tiene resolución, el sufrimiento no tiene respuesta, el mal no tiene juicio, y en ese momento uno de los ancianos le dice algo que cambia todo. Deja de llorar. El león de la tribu de Judá ha vencido. Puede abrir el libro. Lo que Juan ve a continuación no es un guerrero con armadura. Es un cordero que parece haber sido sacrificado, de pie en medio del trono. El libro más importante del universo, el que contiene el plan de Dios para el cumplimiento de toda la historia, pasa de la mano del Padre a las manos del Cordero. Y en ese traspaso, en ese momento preciso, algo queda establecido de una vez y para siempre. Lo que está a punto de suceder no es el enemigo saliendo de control. Es el Cordero cumpliendo el plan. Esa diferencia entre ver los sellos como catástrofes del caos y verlos como actos soberanos del Cordero cambia completamente la forma en que entiendes todo lo que este libro describe. Nadie más pudo abrir el libro. Esa no es una nota al pie de la historia. Es la columna vertebral del Apocalipsis. El ángel preguntó en el cielo y en la tierra y en los lugares debajo de la tierra, y la búsqueda fue exhaustiva, y el resultado fue el mismo en todos los rincones del universo. Nadie era digno. Ningún profeta, ningún ángel, ningún ser humano por más poderoso que fuera. La apertura de los sellos no es algo que el enemigo haga, ni algo que el anticristo desencadene por su propio poder. Los sellos son abiertos por aquel a quien el Padre los confió, y ese detalle, que muchos saltan demasiado rápido para llegar a los caballos, es exactamente el fundamento sobre el que descansa todo lo demás. Si este tipo de estudio bíblico en profundidad resuena contigo, suscríbete a este canal ahora mismo. Esta es la serie de los 7 sellos, y lo que vamos a descubrir en cada episodio va a cambiar la forma en que lees el libro del Apocalipsis. Esto es solo el primer capítulo. Cuando el Cordero recibe el libro y comienza a abrir los sellos, lo que Juan está describiendo no son tragedias que Dios no pudo evitar. Son etapas del cumplimiento de un plan que fue sellado antes de que el mundo comenzara. Cada sello que el Cordero abre es una declaración de soberanía, una afirmación de que la historia tiene autor, que ese autor conoce el final desde el principio, y que los eventos que se desarrollan no sorprenden ni al Cordero ni al Padre. Entender esto antes de ver el primer caballo salir es la diferencia entre leer el Apocalipsis con terror y leerlo con autoridad espiritual. No son lo mismo, y lo que veas en el primer sello depende completamente del ángulo desde el que lo mires. La mayoría de las personas que estudian los sellos del Apocalipsis comete el mismo error desde el principio. Asumen que los sellos son obra del enemigo, que el diablo los desencadena, que el mal está suelto y Dios está respondiendo. Esa lectura está completamente invertida. Los sellos están en la mano del Padre y son abiertos por el Cordero. El libro de Apocalipsis 5 lo establece sin ambigüedad. La iniciativa es de Dios. Lo que los sellos liberan no es el poder del caos. Es el cumplimiento de lo que fue decretado. Eso no lo hace menos serio, lo hace más revelador. Porque si el Cordero abre los sellos, entonces lo que sale de cada sello no es accidente, es información. Los 7 sellos forman la primera gran secuencia del Apocalipsis.
Cuando el Cordero los abre, 4 jinetes salen en secuencia. Luego viene la revelación de los que fueron martirizados. Luego el gran terremoto del 6º sello. Y al 7º sello hay silencio en el cielo por media hora, seguido de las 7 trompetas. Cada sello construye sobre el anterior. Cada uno amplía lo que el anterior estableció. Y todo comienza con el primero, con un jinete sobre un caballo blanco, con un arco que no dispara ninguna flecha, con una corona que no ganó en ninguna batalla, con una conquista que el mundo entero aplaudirá sin entender lo que está aplaudiendo. El primer sello es el más difícil de reconocer de los 7, no porque sea el más oscuro, sino exactamente porque parece el más brillante. Los otros 3 jinetes traen lo que cualquier persona identifica inmediatamente como malo: guerra, hambre, muerte. Nadie aplaude el caballo rojo, nadie celebra el caballo pálido, pero el caballo blanco, con su jinete que parece victorioso y poderoso, que llega con apariencia de solución y lenguaje de paz, ese es el que recibe bienvenida. Ese es el que el mundo va a salir a aplaudir, y ese es exactamente el punto. El primero no es el más fácil de los 4, es el más peligroso, precisamente porque no parece peligroso. Esa es la mecánica del engaño bíblico. No llega como amenaza, llega como respuesta. ¿Por qué el Cordero permitiría que el primer jinete salga con esa apariencia? Esa pregunta tiene una respuesta, y la respuesta revela algo sobre cómo funciona el juicio de Dios. En los últimos días, las personas recibirán lo que buscan. Los que buscan un Mesías político recibirán la apariencia de uno. Los que buscan un sistema de paz sin Dios recibirán la promesa de uno. El primer sello no sale a engañar a los que conocen el patrón. Sale a revelar lo que el corazón humano colectivo ya eligió buscar. Por eso, discernir el primer sello requiere no solo conocimiento del texto, sino posicionamiento espiritual. Un corazón anclado en la palabra no va a aplaudir lo que el texto ya describió como engaño. Si este estudio está tocando tu espíritu, escribe en los comentarios: Dios es fiel. Esa declaración en este momento tiene más peso del que crees. Juan está mirando. El Cordero acaba de romper el primero de los 7 sellos. Uno de los 4 seres vivientes, con voz de trueno, lanza una sola palabra al universo: ven. Y en ese instante, un caballo blanco sale. Su jinete tiene un arco en la mano, tiene una corona en la cabeza, y sale venciendo, sale hacia la victoria. Eso es exactamente lo que Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, registra. Y lo primero que ese escenario produce en cualquier lector del siglo XXI es una imagen específica. Alguien poderoso, victorioso, que llega a traer orden donde había caos. Alguien que parece exactamente lo que el mundo está esperando. Y esa primera impresión es exactamente donde comienza el problema. Cuando escuchas caballo blanco en el Apocalipsis, tu mente probablemente va al capítulo 19. El Cristo glorioso regresando en juicio, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, caballo blanco, coronado, vestido de manto empapado en sangre, los ejércitos del cielo siguiéndolo. Eso es Apocalipsis 19. Pero este no es ese jinete. Este es el capítulo 6, y las diferencias entre los dos no son superficiales. Son exactamente lo que distingue al Cristo glorioso de la imitación que llega primero. Juan usa el mismo símbolo deliberadamente. El primer jinete no llega como algo claramente malo, llega como algo que parece exactamente correcto, como alguien que, si no conoces el texto completo, podrías confundir con la solución. El jinete del capítulo 19 tiene muchas coronas: diadímata, diademata, la corona del rey soberano que gobierna por derecho propio. Su nombre ya fue establecido: fiel y verdadero, Rey de Reyes. Sale a juzgar y a guerrear con justicia. Hay certeza total sobre su identidad.
El jinete del capítulo 6 tiene una corona. Stéfanos, una corona diferente, un arco cuya naturaleza vamos a examinar ahora y una identidad que el texto deliberadamente no nombra. El Apocalipsis nombra al jinete rojo, al jinete negro, al jinete pálido por lo que traen. Pero el jinete blanco del capítulo 6 entra sin nombre revelado, solo con sus atributos, y son esos atributos los que construyen el perfil del engaño. Juan escribió que el jinete tenía un toxon. En el griego del primer siglo, toxon era la palabra para arco. Un arco de combate, el arma que los arqueros usaban para atacar desde distancia. En el contexto del Apocalipsis, donde cada detalle es deliberado y simbólico, un jinete con arco evoca una imagen específica: poder, alcance, capacidad de dominar desde la distancia. Y en el mundo de Juan, los grandes arqueros eran los partos, los únicos enemigos que habían derrotado a Roma repetidamente. Un jinete con arco era exactamente la imagen de un poder que podía conquistar sin que te acercaras. Un poder que llegaba desde lejos y se imponía sin que supieras de dónde venía el golpe. Sin flechas. El arco no tiene flechas. Esta ausencia, que el texto no menciona explícitamente, pero que los comentaristas griegos del primer siglo identifican como conspicua, es la clave del pasaje entero. Un arco sin flechas no es un arma de combate. Es una insignia de poder. Es la imagen de alguien que proyecta la apariencia de la capacidad de conquista sin el acto de la conquista. Lleva el símbolo de la victoria sin el costo de la batalla. Llega con el lenguaje del triunfo sin la realidad de la guerra. Hay una sola forma de ganar sin flechas: convencer al otro de que ya perdió, o convencer al mundo de que eres exactamente lo que prometiste ser. Ese es el arco del primer jinete. No dispara, persuade. Si esta revelación del primer sello está siendo útil para tu comprensión de la palabra, dale like a este video ahora mismo. Cada like ayuda a que este estudio llegue a una persona más que lo está buscando. Juan escribió que al jinete le fue dada una corona. La palabra es edosi, edote. En el griego bíblico, este verbo en pasiva es lo que los eruditos llaman pasiva divina, una acción realizada por Dios como sujeto implícito. A él le fue dada. ¿Por quién? El texto no lo especifica aquí, pero la construcción griega señala hacia la fuente divina como quien otorga el permiso. Esto es teológicamente crucial. El jinete no tomó la corona, no la ganó en batalla, no la robó. Le fue concedida. Eso significa que la autoridad que este jinete ejerce no es independiente de Dios. Está dentro de los límites de lo que Dios permite. El engaño del primer sello no opera fuera del plan del Cordero. Opera dentro de él. Eso no lo hace menos real, lo hace más sobrio. Salió venciendo y para vencer. Juan usa la forma participial presente, Nikon, seguida del infinitivo de propósito, inanikise, hinanikese. La primera parte describe la condición actual. Está venciendo, en proceso activo de conquista. La segunda describe la intención declarada, con el propósito de vencer. Es una conquista que está en marcha y que tiene como objetivo completarse. No es una victoria puntual. Es un proceso progresivo de expansión. El jinete no llega, gana una batalla y se queda. Llega, comienza a vencer y sigue venciendo. La conquista del primer sello no es un evento único, es un proceso que se instala, que se consolida, que se extiende, y lo hace sin disparar una sola flecha. El perfil que el texto construye en 2 versículos es específico. Un jinete cuya identidad no se nombra. Una apariencia de poder legitimado, corona recibida. Un alcance potencial sin violencia directa, arco sin flechas. Una conquista que está en proceso y tiene como meta la victoria total. Ese perfil no describe a alguien que llega anunciando destrucción.
describe a alguien que llega anunciando solución, alguien cuyo discurso es de victoria, de unidad, de orden sobre el caos, alguien a quien el mundo no ve como amenaza, sino como respuesta. Eso es exactamente lo que hace al primer jinete el más difícil de identificar cuando aparece, porque no parece un jinete del Apocalipsis, parece exactamente lo que el mundo estaba esperando. Los otros tres jinetes no requieren el mismo nivel de discernimiento. El jinete rojo lleva una gran espada. Quita la paz de la tierra. El jinete negro tiene balanzas y anuncia escasez. El jinete pálido se llama muerte y el Hades lo sigue. Nadie mira a un jinete que se llama muerte y piensa que podría ser el Mesías. Nadie celebra la llegada de la escasez. Pero el blanco llega primero, llega con corona, llega aparentemente victorioso, llega sin violencia visible. En la secuencia de los cuatro jinetes, el primero no es simplemente el primer en salir, es el que prepara el terreno para los demás. Lo que el primer jinete establece en el mundo, en la cultura, en los sistemas de gobernanza y expectativa colectiva, es el ambiente en el que los otros tres operarán. El engaño del primero es la precondición de lo que sigue. Si has sentido que hay algo más en las Escrituras de lo que te han mostrado en la superficie, dejé algo para ti en el primer comentario fijado de este video. Es para quienes están listos para ir más profundo. ¿Por qué el blanco es el más peligroso de los cuatro? La respuesta está en la secuencia. En el Apocalipsis y en la estructura del engaño bíblico, el primero siempre establece el patrón que los demás explotan. El jinete blanco no viene a destruir, viene a construir legitimidad. Viene a instalar en el imaginario colectivo la idea de que llegó alguien que puede resolver lo que nadie había podido resolver. Y cuando esa legitimidad queda instalada, cuando el mundo ya aplaudió y celebró y entregó voluntariamente su confianza, ahí viene el segundo jinete a quitar la paz. Pero para entonces, la entrega ya sucedió. La puerta ya fue abierta. El peligro del primer jinete no es lo que trae, es lo que hace posible que traigan los demás. Jesús, al responder a sus discípulos sobre las señales de su regreso en Mateo 24, comienza su respuesta con algo que la mayoría no espera. No comienza con guerras, no comienza con terremotos ni con hambre. La primera advertencia que Jesús da, la primera señal que menciona cuando le preguntan ¿qué pasará al final de los tiempos? Es esta. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. El primer aviso de Jesús no es sobre violencia, es sobre imitación, es sobre alguien que llega usando el lenguaje del Cristo sin ser el Cristo. Eso es exactamente el perfil del primer jinete. Llega usando el símbolo del victorioso, del ungido, del que trae solución. Y Jesús dice, ese es el primer peligro. Estén atentos a él antes de cualquier otra cosa. Vendrán en mi nombre. No vendrán diciendo que son el diablo. No vendrán anunciando que son enemigos de Dios. Vendrán usando el lenguaje de la solución, del orden, de la esperanza. El engaño que Jesús describe en Mateo 24 no es una invasión frontal, es una usurpación de identidad, alguien que se posiciona en el lugar que solo el Cristo puede ocupar, el lugar del que resuelve lo que ningún sistema humano pudo resolver. El mundo en los últimos tiempos no va a ser conquistado por alguien que llegue con cara de villano. Va a ser conquistado por alguien que llegue con cara de solución. Esa es la diferencia entre lo que la cultura espera del anticristo y lo que la Biblia describe que hará. La lengua del primer jinete tiene características identificables. No es el lenguaje de la guerra ni del poder bruto. Es el lenguaje de la unidad. Debemos superar nuestras diferencias. Es el lenguaje de la solución. Finalmente, hay alguien que puede resolver lo que los gobiernos anteriores no pudieron.
Es el lenguaje del mesianismo político. Ha llegado el momento de una nueva era. Es el lenguaje de la paz internacional y de la cooperación global entre todas las naciones. Daniel 8:25 lo confirma. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. La clave es sin aviso. La destrucción del primer jinete no llega anunciada. Llega después de que el mundo ya confió en él. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3. Pablo no está describiendo un período de paz real, está describiendo el lenguaje que precede al juicio. La frase paz y seguridad, en el contexto geopolítico que Pablo describe, es la declaración oficial de un sistema que afirma haber resuelto el problema de la estabilidad global. El mundo anunciará que la paz llegó. Los líderes proclamarán que se alcanzó la seguridad, y en ese momento preciso, dice Pablo, vendrá destrucción repentina. No gradualmente, no con señales previas para el que ya entregó su confianza. Repentina. Eso es la consecuencia de creer en el arco sin flechas. La apariencia de paz no es paz. Es el escenario del segundo jinete. ¿Acaso no estamos forzando una conexión? ¿No podría este patrón describir a cualquier líder carismático de cualquier época? Esa objeción es legítima y vale la pena abordarla directamente. La respuesta no es que podamos identificar quién es el primer jinete hoy. La respuesta es que los textos que hemos examinado no piden que identifiques a una persona específica. Piden que reconozcas el patrón, un sistema de gobernanza que recibe autoridad voluntariamente de las naciones, un discurso de paz global, una conquista sin conflicto visible, una credencial de identidad que controla el acceso al sistema. Esos elementos, tomados individualmente, han existido en distintas épocas. Tomados todos juntos, en la convergencia que los textos describen. Eso es específico de este tiempo. Daniel 9:27 describe que en el tiempo final habrá un pacto confirmado por una semana, 7 años, y que a la mitad de esa semana se cancelará el sacrificio y la ofrenda. Ese pacto no es una guerra, es un acuerdo, un tratado. Una negociación formal que recibe la aprobación del mundo como solución a un conflicto antiguo. La figura que confirma ese pacto no llega como conquistador, llega como mediador, como el que logró lo que nadie más pudo lograr. Eso es el arco sin flechas en acción. La herramienta del primer jinete no es la espada, es la negociación. Y esa negociación, que el mundo va a celebrar como el mayor avance diplomático de la historia humana, está descrita en el libro de Daniel con una precisión que solo se comprende en retrospectiva o con discernimiento activo. El arco sin flechas no es solo una imagen simbólica del Apocalipsis, tiene raíces en el mundo cultural del siglo I que Juan y sus lectores conocían perfectamente. En la tradición retórica griega y romana, la persuasión sin coerción era considerada la forma más alta de poder. El orador que podía convencer sin amenazar, el líder que ganaba sin necesidad de la fuerza, era el que el sistema veía como el más legitimado para gobernar. Un arco sin flechas en ese contexto cultural describe exactamente eso, alguien cuyo poder no se basa en la violencia, sino en la capacidad de convencer. Y esa capacidad, en el mundo del primer siglo, era la señal de la autoridad más sólida. Juan le da a sus lectores, en Asia Menor, una imagen que ellos reconocerían inmediatamente. Este jinete conquista por persuasión. La Pax Romana, el período de paz relativa que el Imperio Romano estableció desde el siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo, comenzó no con la espada, sino con tratados.
Augusto construyó el imperio no solo con ejércitos, sino con una narrativa, el de la paz traída por el orden romano. Las provincias que se sometieron voluntariamente recibieron beneficios, comercio, infraestructura, estabilidad. El mensaje era claro: el imperio no viene a destruirte, viene a traerte lo que no puedes lograr solo. Esa lógica, la del sistema que ofrece paz y orden a cambio de soberanía entregada voluntariamente, es el patrón histórico que el primer sello actualiza a escala global. No es la primera vez que alguien conquista sin flechas, es la primera vez que la conquista puede ser verdaderamente global. El engaño bíblico tiene una característica que lo hace diferente de todos los demás tipos de error. Nadie lo reconoce mientras está sucediendo. Eso no es una observación pesimista, es una afirmación teológica específica. Mateo 24:4 dice: «Mirad que nadie os engañe», como una advertencia activa, no como descripción de algo inevitable. Pero la razón por la que el aviso existe es precisamente porque el engaño es convincente. No es engaño si es obvio. Los discípulos de Jesús mismos fueron tentados en múltiples ocasiones a seguir la lógica del mesianismo político. Buscaban al Cristo que liberara a Israel del yugo romano. Un jinete que llega con corona, con apariencia de victorioso, con discurso de solución. Activa exactamente esa expectativa que la carne humana tiene. La advertencia existe porque la tentación es real. Mi reino no es de este mundo. Juan 18, versículo 36. Jesús lo dice en el momento más dramático de su proceso ante Pilato, cuando todo su ministerio está en juego y hubiera sido tan fácil usar el lenguaje del poder político para salvarse. El reino que Jesús describe no rechaza el mundo, lo redime, pero no opera con las herramientas del primer jinete, no corona sin victoria real, no arco sin flechas, no conquista por persuasión que oculta sus verdaderas intenciones. El discernimiento del primer sello comienza con esa afirmación: mi reino no es de este mundo, no el reino del que viene en el capítulo 6 del Apocalipsis. Ese reino es muy de este mundo, es construido con las herramientas de este mundo, y esa es exactamente la señal que lo distingue del Cristo. Cuando el primer sello se abra, habrá dos grupos de personas. El primero es el grupo más numeroso, los que aplaudirán, los que verán en el jinete blanco la solución que el mundo necesitaba, los que entregarán su confianza, su lealtad, tal vez su soberanía, porque lo que ven coincide exactamente con lo que estaban esperando. El segundo grupo es más pequeño. Son los que, porque conocen el patrón que los textos describen, porque su confianza no está puesta en una solución política, sino en el Cordero que controla la narrativa, van a reconocer. No perfectamente, no sin dudas, pero con suficiente discernimiento como para no aplaudir lo que no deben aplaudir. Y esa diferencia entre aplaudir y reconocer es exactamente la diferencia entre el texto bíblico y el estado de su corazón. El Cordero no abrió el primer sello porque perdió el control. Lo abrió porque llegó el momento en que ese sello debía abrirse. Eso cambia completamente la postura del creyente frente a lo que está viendo. El que no entiende la soberanía del Cordero sobre los sellos, lee cada sello con terror creciente. El mundo se está desmoronando, el mal está ganando. ¿Dónde está Dios? El que entiende que el Cordero abrió el sello, lee el mismo escenario con una postura completamente diferente. Lo que estoy viendo no me toma por sorpresa porque está descrito, y quien describió esto ya tiene el final en su mano. Eso no elimina la gravedad de lo que viene, pero sí elimina el pánico. Y el pánico es exactamente lo que el primer jinete necesita que tengas para que su propuesta parezca la solución. Cuando entiendes que el Cordero controla la narrativa, algo cambia en tu postura espiritual. Ya no buscas desesperadamente entender cada evento del mundo,
para saber si el fin está cerca. Ya no te paralizas con cada noticia, ni te agitas con cada discurso político, porque sabes que lo que ves, por más perturbador que parezca, está dentro del libro que el Cordeiro sostiene en su mano. Esa no es una postura de indiferencia, es una postura de ancla. Puedes estar en el mundo, informado, presente, discerniendo activamente, sin ser arrastrado por el pánico que el primer jinete necesita que tengas. Y esa postura no se improvisa en el momento en que el jinete aparece. Se construye antes, con el texto, con el conocimiento del patrón, con la raíz anclada en la palabra. José en Egipto es el primer ejemplo bíblico de alguien que navega un sistema diseñado para controlarlo sin ser controlado por él. Fue vendido, esclavizado, acusado injustamente, encarcelado, olvidado. El sistema del imperio egipcio lo tuvo en su poder durante años. Y sin embargo, cuando el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar, fue José el que tenía la clave. No porque hubiera acumulado poder, sino porque mantuvo su conexión con Dios dentro del sistema que intentaba aplastarlo. José no huyó del imperio, navegó dentro de él con discernimiento, sirvió con excelencia sin entregar su lealtad al sistema que lo oprimía. Y cuando llegó el momento, ese discernimiento fue exactamente lo que salvó no solo su vida, sino la vida de muchos otros. Noé construyó algo que parecía la decisión más absurda de su generación. El mundo a su alrededor seguía el camino que parecía el más sensato: comer, beber, casarse, hacer exactamente lo que la cultura decía que era normal y razonable. Y Noé construyó un arca en tierra seca durante décadas. No tenía señales visibles de que el agua vendría. Tenía la palabra de Dios y la disposición de actuar sobre ella, incluso cuando nadie a su alrededor podía ver el peligro. Hebreos 11:7 dice que Noé, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. La palabra temor aquí no es terror, es reverencia. Tomó en serio lo que Dios dijo, aunque el mundo lo tomara como locura. En el tiempo del primer jinete, construir sobre la palabra cuando el mundo construye sobre la promesa del jinete es exactamente ese acto de fe. Daniel vivió en Babilonia durante 70 años. Sirvió a 4 reyes de 2 imperios distintos. Fue parte del sistema de poder más sofisticado de su época. Y sin embargo, hay una línea que Daniel nunca cruzó. Nunca adoró lo que no debía adorar. Sirvió con excelencia, interpretó sueños, administró provincias, asesoró emperadores. Pero cuando el sistema exigió lo que solo Dios puede recibir, Daniel dijo no. No con rebelión política, con fidelidad silenciosa a una lealtad superior. El capítulo 1 de Daniel lo muestra en el detalle más pequeño. Se negó a comer la comida del rey, no por capricho, sino porque sabía que esa aceptación era el primer paso de una entrega mayor. El discernimiento de Daniel comenzó en lo pequeño, y esa raíz de fidelidad en lo pequeño fue lo que lo sostuvo cuando el costo de la fidelidad se volvió enorme. Considera lo que pasó en el siglo XX, no una vez, múltiples veces. Líderes que llegaron al poder con lenguaje de solución, de unidad nacional, de esperanza para un pueblo que llevaba años en crisis, que recibieron aplausos masivos de sus propias naciones, que fueron celebrados internacionalmente en sus primeros años y que solo en retrospectiva, cuando las consecuencias ya eran irreversibles, el mundo entendió lo que había pasado. El arco sin flechas no es un fenómeno exclusivo de los últimos días. Es un patrón que se ha repetido. Lo que lo hace diferente en la descripción del primer sello es la escala, no una nación, no un continente. El mundo entero aplaudiendo, y esa escala global, como hemos visto, se volvió técnicamente posible exactamente en el siglo XXI.
La historia del pueblo de Dios está llena de momentos en que el engaño llegó con apariencia de solución. Los israelitas en el desierto querían volver a Egipto porque el sistema de esclavitud al menos les daba de comer. Los discípulos de Jesús querían un Mesías político que liberara a Israel del yugo romano. La Iglesia en distintos períodos históricos se alió con poderes políticos que prometían protegerla y terminaron usándola. El patrón se repite porque la tentación se repite. El sistema que ofrece seguridad a cambio de lealtad siempre parece más razonable que la fe que exige confiar en lo que no se ve. El primer jinete no inventa una tentación nueva, actualiza una antigua a escala sin precedentes. Y por eso los textos que estudiamos hoy no son solo proféticos, son el manual de reconocimiento que la historia de la fe construyó con sus propios errores. ¿Qué tienen en común José, Noé y Daniel? Los tres conocían el patrón antes de que el sistema los presionara. José tenía los sueños de Dios antes de llegar a Egipto. Noé tenía la palabra de Dios antes de que cayera una gota. Daniel había establecido en su corazón desde el capítulo 1 que no se contaminaría. Ninguno de los tres esperó que llegara la crisis para decidir cuál era su lealtad. La decisión estaba tomada de antemano, con raíz, con ancla. Y eso es exactamente lo que el tiempo del primer jinete requiere del creyente. No una respuesta reactiva cuando el jinete ya está en la puerta. Una posición establecida antes de que el jinete llegue. El discernimiento no se improvisa bajo presión. Se construye en tiempos de calma. Juan escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Este mandato no es una sugerencia para los más avanzados en la fe, es un mandato para todo creyente. Probad, el verbo en griego dokimasete, describe el proceso de examinar algo para verificar su autenticidad, como el orfebre que prueba el metal para distinguir el oro genuino del falso. Juan escribe esto específicamente porque sabe que el engaño más peligroso no viene de fuera de la comunidad de fe, viene de adentro, con lenguaje espiritual, con apariencia de piedad, con promesas que suenan exactamente como lo que el creyente quiere escuchar. Probar no es desconfiar de todo, es verificar todo contra la palabra. Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses 5:21 algo que complementa perfectamente el mandato de Juan. Examinadlo todo, retened lo bueno, no rechazad todo, no desconfiad de todo lo que no reconocen. Examinadlo todo, todo pasa por el filtro, y lo que pasa el filtro, lo que se verifica como bueno a la luz de la palabra, eso se retiene. El creyente que entiende el primer sello no se convierte en alguien que rechaza todo y vive en búnker espiritual. Se convierte en alguien que examina, que no acepta sin preguntar, que no aplaude sin interrogar, que no entrega su confianza sin verificar que lo que recibe es compatible con el patrón que las Escrituras establecen. Esa es la postura que estos dos versículos describen juntos. ¿Qué significa en práctica probar los espíritus en 2026? No significa que necesitas analizar cada noticia política con el Apocalipsis en la mano. Significa que tienes una brújula instalada que funciona constantemente, a nivel más profundo que el análisis. Cuando escuchas a alguien que dice representar la solución final para los problemas del mundo, esa brújula se activa. Cuando un sistema pide tu lealtad a cambio de seguridad, la brújula se activa. Cuando el lenguaje que escuchas replica exactamente el patrón que el primer jinete usa, unidad, paz, solución, todos juntos podemos lograrlo, la brújula que instalaste al conocer el texto se activa. No para que grites que es el anticristo,
para que no aplaudas todavía, para que examines, para que la confianza que das sea consciente y verificada, no impulsiva y reactiva. Lo que no debes hacer con esta información es paralizarte. Ese es el error opuesto al del que aplaude sin discernir. El que se paraliza de miedo ve jinetes en cada político, conspiraciones en cada tratado, el fin en cada noticia. Ese estado no es discernimiento, es el otro extremo del mismo problema, reaccionar sin ancla, sin raíz, sin la soberanía del Cordeiro como fundamento. El Cordeiro abrió el primer sello porque llegó el momento. Ese momento está dentro de su plan. Y dentro de su plan hay una instrucción para los suyos, la misma que Juan dio en su carta. Probar, no temer. Examinar, no escapar. Mantenerse informado y posicionado, no aislado y aterrorizado. La postura bíblica frente al primer jinete no es pánico. Es discernimiento activo con corazón en paz. El Cordeiro abrió el sello. Esa frase, cuando la dejas reposar en tu espíritu, hace algo diferente a lo que hace leer sobre los eventos del fin en un estado de ansiedad. No cambia lo que está pasando. Cambia tu posición frente a lo que está pasando. El que no sabe que fue el Cordeiro quien abrió el sello, ve los eventos del mundo como caos sin autor. El que sabe que el Cordeiro lo abrió, ve los mismos eventos como el cumplimiento de un plan escrito antes de que el mundo comenzara. La diferencia entre esas dos lecturas no es intelectual, es espiritual, y esa diferencia espiritual determina si el primer jinete te recluta con su aparente solución o si lo reconoces a la luz de lo que el texto ya describió. No aplaudas lo que el mundo aplaude sin interrogarlo primero a la luz de la palabra. Esa frase no es pesimismo, no es conspiranoia, no es desconfianza de todo lo que es nuevo o grande o poderoso. Es la instrucción que se desprende directamente de los textos que hemos examinado. No aplaudas lo que no examinaste. No entregues tu confianza a lo que no verificaste. No pongas tu esperanza en el sistema que ofrece arcos sin flechas. No confundas la corona dada con la corona ganada en victoria real. Y cuando el mundo salga a aplaudir lo que parece ser la solución definitiva, pausa. Abre el texto, verifica el patrón, porque el Cordeiro ya escribió lo que viene después del primer jinete. La palabra de Dios es el único instrumento que puede detectar el patrón del primer jinete cuando ese jinete aparece sonriendo. No la inteligencia política, no el análisis geopolítico sofisticado, no la intuición espiritual sin fundamento textual. Muchas personas inteligentes aplaudirán el primer jinete, convencidas de que están viendo la solución que necesitaban. Y tal vez algunos de ellos sean mejores analistas políticos que tú. Pero el que tiene la palabra del Cordeiro tiene algo que el análisis no puede dar. El patrón completo, descrito antes de que ocurriera, con sus características específicas, con su mecanismo de operación, con su final ya escrito. No necesitas ser el más inteligente para no ser engañado. Necesitas conocer el texto que describe el engaño antes de que llegue. El mundo va a llamar Salvador al que el primer sello describe como jinete. Va a usar ese lenguaje con convicción, con gratitud, con genuino alivio de que alguien finalmente llegó con respuestas. La Escritura ya lo nombró. No con el nombre de la persona que no está revelado, con el nombre del patrón, el que viene con apariencia de victoria, sin el costo de la victoria real, el que tiene corona sin haberla ganado, el que tiene arco sin disparar flechas, el que sale venciendo y para vencer sin que nadie le oponga resistencia visible, porque lo que hace no parece una conquista, parece una solución, y esa diferencia entre lo que el mundo llamará y lo que la Escritura ya nombró es exactamente el espacio donde el discernimiento vive. En Apocalipsis 5, versículo 9, cuando el Cordeiro toma el libro, los seres vivientes y los 24 ancianos cantan una canción nueva.
Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso es la áncora. No una geopolítica correctamente interpretada, no un análisis certero de los signos de los tiempos. El Cordero es digno de abrir el libro porque fue inmolado, porque su sangre compró personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La razón por la que su soberanía sobre los sellos importa no es intelectual, es relacional. Él fue inmolado por ti, y eso hace que lo que abre no te tome por sorpresa, sino que te encuentre posicionado. El primer sello nos dice algo para ahora, antes de que el segundo se abra. Nos dice que el discernimiento espiritual no es un lujo para los más avanzados en la fe. Es la instrucción básica para navegar el tiempo en que vivimos. Nos dice que el peligro más inmediato no es la violencia visible, sino la narrativa convincente. Nos dice que la corona que no fue ganada es tan seductora como la que sí lo fue, tal vez más. Y nos dice que el Cordero ya anticipó todo esto, y nos dejó el mapa antes de que el jinete saliera. No para que entremos en pánico, para que no seamos sorprendidos, para que cuando el mundo aplauda, tú puedas hacer la pausa que salva. Esta es la serie de los 7 sellos. Cada episodio construye sobre el anterior. No son eventos aislados, sino capítulos de una secuencia que el Cordero diseñó con una lógica interna precisa. El primero establece las condiciones para el segundo. El segundo activa las condiciones para el tercero. Lo que entendiste sobre el primer jinete no es solo conocimiento sobre un evento futuro. Es el vocabulario con el que vas a leer todos los que siguen. El discernimiento que construiste hoy, el patrón que aprendiste a reconocer, la postura que estableciste, son exactamente lo que necesitarás cuando el segundo sello se abra. Porque el que no entiende el primero, no puede entender el segundo. Y el que no entiende el segundo, no puede prepararse para el tercero. La serie comienza aquí, con el blanco, con la apariencia, con el engaño que llega sonriendo. El segundo jinete, caballo rojo. Lo que trae en la mano no es un arco, es una gran espada. Y lo que hace no es conquistar, es quitar la paz de la tierra, hacer que los hombres se maten los unos a los otros. El segundo sello se abre justo después del primero, justo después de que el mundo aplaudió la promesa de paz. El momento en que la paz fue proclamada es exactamente el momento que Pablo describe. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. El segundo jinete no llega como sorpresa para el que leyó el primero. Llega como consecuencia lógica. Pero para el que aplaudió al primero sin examinarlo, el segundo jinete es exactamente lo que Pablo dijo. Repentino, inesperado, sin aviso. Hay una prueba específica que Juan da en su primera carta para identificar el espíritu del engaño. En el capítulo 4, versículos 2 y 3, escribe que el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y el que no lo confiesa no es de Dios. Pero el principio va más allá de esa confesión específica. El patrón del engaño siempre toma lo que es de Cristo y lo reclama para sí. El primer jinete no llega rechazando a Cristo, llega usando el lenguaje del Cristo. Corona como el ungido, victoria como el que vence, autoridad recibida como el que fue delegado. La prueba de Juan consiste en interrogar si lo que se presenta como Cristo es realmente Cristo o es la imitación del capítulo 6. El discernimiento bíblico no opera de manera individual. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo describe la iglesia como el cuerpo que crece hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Uno de los propósitos de esa madurez colectiva es precisamente este:
para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. El discernimiento del primer jinete no se construye solo. Se construye en comunidad, con hermanos que también conocen el texto, que también examinan, que también se apoyan mutuamente para no ser arrastrados. El creyente aislado es el más vulnerable al arco sin flechas. El segundo quita algo que nunca vuelve. Eso es lo que vas a ver en el próximo episodio. La paz que el primer jinete prometió, la estabilidad que el mundo creyó que finalmente había llegado, la solución que aplaudieron sin interrogar. El segundo jinete quita todo eso, no como un evento externo que llega sin aviso para los que no miraron, sino como la consecuencia directa de lo que el primero instaló. Lo que el primer jinete ofrece como paz no es paz real. Es la condición para que el segundo pueda quitarla, y el mundo que aplaudió el primero no tendrá los ojos para ver por qué llegó el segundo. Eso es exactamente lo que Pablo describe. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. El próximo episodio completa lo que éste comenzó, y lo que vas a entender sobre el segundo cambiaría todo lo que creías saber sobre cómo termina esta historia. El ancla que sostiene al creyente en el tiempo del primer jinete no es el análisis, es la identidad. El que sabe quién es en el Cordero inmolado no necesita que el sistema valide su valor, su seguridad o su futuro. El primer jinete opera con exactamente esa moneda. Ofrece al mundo lo que el mundo busca en el sistema: seguridad, estabilidad, identidad colectiva. Soluciona la ansiedad sin noche que describimos en el video anterior. El creyente cuya identidad y seguridad ya están resueltas en el Cordero no necesita lo que el primer jinete ofrece. Y esa no necesidad es exactamente lo que lo protege de aplaudir lo que no debe aplaudir. No es fuerza de voluntad, es identidad. La misma identidad que Daniel mantuvo en Babilonia. Entender el primer sello no es solo entender un evento futuro, es posicionarte para lo que está viniendo después. El creyente que sale de este video con el patrón del primer jinete instalado en su comprensión no es solo alguien más informado. Es alguien que, cuando el mundo salga a aplaudir, tendrá la pausa que protege. Y cuando el segundo jinete llegue, lo que hoy aprendiste sobre el primero será exactamente el ancla que necesitas para no ser arrastrado por el terror de lo repentino. Los sellos no son accidentes de la historia, son capítulos de un libro que el Cordero tiene en su mano, y ese Cordero no fue sorprendido por nada de lo que está escrito en él. La soberanía del Cordero sobre los sellos no es solo una doctrina teológica, es información operacional para el creyente que vive en el tiempo en que los sellos se abren. Cada vez que el mundo parezca estar saliendo de control, esa soberanía es la respuesta. Cada vez que un sistema de poder se presente como la solución final, esa soberanía es la brújula. Cada vez que el discurso de paz y unidad sea tan convincente que el análisis solo no alcance, la certeza de que el Cordero tiene el libro en su mano es lo que mantiene la postura correcta. No estás ante un mundo sin autor. Estás en un capítulo de un libro cuyo autor ya escribió el final. Y ese final, Apocalipsis 19, describe con una claridad que hace que el primer jinete parezca exactamente lo que es. Un actor que sale primero en una obra que ya tiene su desenlace escrito. El creyente que sale de este video informado pero sin ancla tiene solo la mitad del recurso que necesita. La información sin la paz del Cordero produce exactamente el estado que el primer jinete explota: ansiedad sobre los tiempos, agitación sobre lo que viene, incapacidad de discernir con claridad porque el corazón está en estado de alerta constante.
La paz de Dios que Filipenses 4:7 describe como guardando corazones y mentes, no es la paz de quien no sabe lo que está pasando, es la paz de quien lo sabe y confía en quien sostiene la narrativa. El Cordero abrió el sello. Ese acto es simultáneamente una advertencia y una promesa. La advertencia es el jinete. La promesa es que el que abrió el sello también escribió lo que viene después del capítulo 6. La decisión que este video te invita a tomar no es intelectual, es una postura de corazón. Decidir que el Cordero que compró con su sangre personas de toda tribu y nación es también el que sostiene el libro de tu historia. Que lo que ves en el mundo no te toma por sorpresa porque tienes el mapa. Que cuando el primer jinete llegue con su corona y su arco, tú tendrás la pausa que protege, no porque seas más inteligente que los que aplaudirán, sino porque el Cordero te dio el patrón antes de que el jinete saliera. Y esa postura, esa decisión de confiar en el que abrió el sello antes de confiar en lo que el sello libera, es la diferencia entre el primer grupo y el segundo, entre los que aplaudirán y los que reconocerán. El Cordero que abrió el primer sello es el mismo Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Su victoria no comenzó cuando volvió a la vida, comenzó antes de que tú nacieras. Y ese Cordero tiene en sus manos no solo el libro de los sellos, sino tu historia, tu momento, el tiempo exacto en que estás viviendo. Filipenses 4:7 promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es la paz que el primer jinete promete. Es una paz que no depende de que el sistema funcione. Es una paz que opera precisamente cuando el sistema falla. Y esa es la paz que el discernimiento activo del primer sello te permite mantener cuando los demás estén aplaudiendo lo que no debían aplaudir. Juan recibió la visión de los sellos en el destierro, solo, en una isla, sin recursos, sin poder político, sin ninguna herramienta del sistema para protegerse, y escribió lo que vio con la claridad de alguien que sabía que el Cordero tenía el control. No con optimismo ingenuo, con una convicción anclada en quién abrió el sello y por qué. Tú estás leyendo ese testimonio 2000 años después, en un momento en que los patrones que Juan describió son más reconocibles que en cualquier otro periodo de la historia. Y el mismo Cordero que le dio a Juan la visión en Patmos, te da a ti el mismo mapa. No para que lo archives como conocimiento interesante, para que lo uses, para que cuando el jinete blanco llegue no aplaudas sin interrogar. El próximo episodio de esta serie se abre exactamente donde éste termina, con el Cordero abriendo el segundo sello, con el jinete rojo saliendo, y con la pregunta que ese episodio va a hacer: ¿qué es exactamente lo que el segundo jinete quita y por qué el texto dice que quita la paz de toda la tierra? No de una región, no de un conflicto localizado, de la tierra. El alcance de lo que el segundo jinete hace solo se entiende si primero entiendes el alcance de lo que el primer jinete instaló. La paz global que el primero prometió es exactamente la paz global que el segundo va a quitar. Y si estás listo para ver eso con los mismos ojos con los que viste el primero, el siguiente episodio ya está esperándote en tu pantalla. Si llegaste hasta el final de este episodio, escribe en los comentarios: Jesús, te necesito. He colocado el próximo episodio de la serie en tu pantalla ahora mismo. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.